Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Chañarcillo TV, tu canal de YouTube, asociación de entrevistas. No olvide hacer clic en la campanita, suscribirse a nuestro canal, seguirnos en las redes sociales, leer nuestro impreso y, por supuesto, navegar nuestro sitio web. Yo hoy me encuentro con un invitado especial que está de visita en la región de Atacama. Me refiero al subsecretario del Trabajo, el señor Pablo Chacón, que está de visita acá en la región con una intensa agenda de actividades y nos viene a contar muchas novedades concernientes a su cartera. ¿Cómo está, subsecretario? Bienvenido a Diario Chañarcillo, bienvenido a Atacama. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los audioscuchas y televidentes del programa y del diario. Sí, subsecretario. Bueno, partiendo ya con la entrevista, subsecretario. En primer lugar, ¿cuál es el motivo de su visita a la región de Atacama? Bueno, vinimos principalmente a dos actividades. En la mañana hemos estado en el tercer taller de la subcomisión minera con organizaciones de la minería, estaba Sonami, Coresemin, Cetemin, Aprimin, y es bueno conversar acerca de esto porque la subcomisión minera es una comisión tripartita donde hay empleadores, trabajadores, representantes del mundo de la minería, que se constituye dentro del contexto del Consejo Superior Laboral, que es el organismo tripartito creado por ley, de la Ley de Modernización de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo, que permite generar una conversación tripartita con empleadores y trabajadores. Es un consejo donde está la CUT y la CPC, que son los organismos más representativos de empleadores y trabajadores. Están las pymes, está el Ministerio de Economía, está el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo. Y ahí conversamos acerca de las políticas públicas que se colocan a disposición de la ciudadanía y que van al Congreso como proyectos de ley o políticas públicas de mejoramiento de empleo, etcétera, y que se discuten. Y esto es muy importante porque, bueno, tú sabrás que hemos tenido una intensa agenda en el Ministerio del Trabajo durante el gobierno del presidente Boric, una agenda que ha abarcado distintos ámbitos de transformaciones en el mundo del trabajo. Durante la vida de las personas, la vida laboral de las personas, hemos generado el proyecto de ley que ahora es ley de 40 horas, que reduce la jornada de 45 a 40 horas. Hay muchas empresas en Chile que ya han hecho la reducción. Tú te recordarás que nosotros creamos el sello de empresas 40 horas, que son empresas que ya pasaron a las 40 horas. El proyecto de ley tiene una gradualidad que permite que las empresas puedan hacer su reducción en 6 años. Ya se produjo la primera hora, el próximo año se van a producir 2 horas más. Por lo tanto, ese proyecto es muy importante desde el punto de vista cultural porque implica asumir que las personas quieren trabajar menos y al mismo tiempo hemos legislado el salario mínimo durante estos casi 4 años de gobierno, habiendo cumplido el compromiso de subirlo a 500.000 el año 2024 y el próximo año en enero llega a 539.000 pesos. Y esto es muy importante porque esos acuerdos que estaban a la base en el malestar que se produjo para el estallido social, fueron asumidos como demandas en el programa de gobierno y se han podido cumplir. Y se han podido cumplir en conversación con empleadores y con trabajadores, y eso es como el telón de fondo del Consejo Superior Laboral, que ha permitido esa conversación, no siempre con los actores opinando lo mismo. Los empleadores tienen su foco, los trabajadores tienen otro, pero nos ha permitido llegar a acuerdos. Y eso es lo más relevante desde el punto de vista del Consejo Superior Laboral. Y estamos acá entonces en Copiapó, en la región de Atacama, en este tercer taller de la subcomisión de minería, justamente discutiendo acerca de las particularidades de la pequeña minería, de los problemas que hay en seguridad y salud en el trabajo. Siempre tenemos complicaciones a partir de los accidentes que ocurren, porque en la minería los accidentes son brutales, generan secuelas de gravedad para las personas o mortalidad, y eso es algo que siempre nos tiene preocupados y ocupados. Estaba la subsecretaria de Minería, Suina Chaguán, también estaba el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, y pudimos conocer más en detalle la realidad de la pequeña minería, que tiene sus particularidades específicas, necesita políticas públicas más precisas, y eso es una conversación permanente que estamos desarrollando con el Ministerio de Minería en este contexto, con empleadores, con trabajadores. Por eso estamos acá. Y en la tarde
Vamos a poder estar con la Central Unitaria de Trabajadores conversando de los desafíos laborales que vienen. En particular, tenemos también un compromiso presidencial que el presidente reafirmó y el ministro Bocardo también reafirmó ahora en su cuenta pública en Valdivia, de poder presentar entre septiembre y octubre el proyecto de ley de negociación ramal, de negociación multinivel. Y esto es muy importante también porque si tú te fijas, otro de los desafíos que hemos podido cumplir durante este gobierno es haber podido legislar la reforma de pensiones. Esta reforma de pensiones creó un seguro social que va a permitir que las personas tengan un beneficio, que es el seguro social, que implica 0,1 UF por año cotizado, que va desde los 10 años en las mujeres hasta los 25 años de cotización, y en los hombres desde los 20 a los 25 años cotizados van a tener derecho a ese seguro, lo que implica para una persona que cotizó durante 25 años alrededor de 100.000 pesos a la UF de hoy. Y eso es algo muy importante porque el proyecto reconoce el esfuerzo que ya han realizado personas que ya trabajaron, que ya aportaron a la sociedad. Y ese proyecto también fue muy debatido y estuvo durante 10 años debatiéndose la posibilidad de reformar el sistema previsional y pudimos concretar ese acuerdo durante este gobierno. Entonces, estos proyectos de ley, como te decía, que pusieron al centro de discusión del trabajo, relevando nuevamente el valor que tiene el trabajo, y esto es importante remarcarlo porque ha habido una discusión muy dura con respecto al alza del desempleo, a la mantención de las tasas de desempleo, pero nosotros pensamos que hay que mirar el vaso medio lleno. Hoy día hay mejores condiciones para abordar la discusión del empleo en Chile porque a los trabajadores se les paga más. Los trabajadores trabajan menos horas, están más con sus familias. Tenemos una musculatura en el Ministerio del Trabajo con el Consejo Superior Laboral que nos permite seguir teniendo esa conversación con empleadores y con trabajadores. En la minería eso es muy patente verlo acá, estaba todo el ecosistema de organizaciones empresariales y de trabajadores de la región de Atacama conversando en materias de seguridad y salud en el trabajo. Es más fácil conversar tripartitamente las materias de seguridad y salud en el trabajo, pero nosotros pensamos que hay mejores condiciones para abordar el debate de la productividad y del crecimiento, sobre todo en el ámbito minero, pero que eso también tiene una caja de resonancia para otros sectores productivos. Por lo tanto, en ese sentido, no estamos satisfechos, pero estamos tranquilos de que estamos en la senda correcta de poder abordar con políticas públicas específicas y serias las materias que importan en el mundo laboral. Nosotros ahora tenemos 2 proyectos de ley que están en el Parlamento discutiéndose. Uno es el proyecto de ley de sala cuna para Chile, que implica eliminar la discriminación del tamaño de empresa para que cualquier persona, hombre o mujer, que sea padre de una guaguita, tenga derecho a acceder a una sala cuna financiada por un fondo que se crea, que es un fondo que está en discusión también en la Comisión de Trabajo del Senado, en primer trámite, pero que va a permitir mejorar la inserción de la mujer en el mercado laboral, que es una de las falencias que tiene nuestro mercado laboral en términos de cómo hacer que la mujer ingrese de manera más rápida al mundo del trabajo. Y en segundo lugar, tenemos también en discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de unificación de subsidios al empleo. Nosotros hoy día tenemos 3 subsidios: el subsidio al empleo joven, el bono de trabajo mujer y el subsidio complementario de previsión social para jóvenes, que son subsidios que están fragmentados, que tienen montos bajos, que tienen coberturas, como ha dicho siempre el ministro, que rasca donde no pica. Y eso en el proyecto de ley que está hoy día en discusión en el Congreso tiene una presencia importante de acuerdo en términos de que es un proyecto que eleva los montos de los beneficios para empleadores y trabajadores en dupla, es decir, pueden acceder los trabajadores con la empresa
a recibir un monto que va a estar habilitado hasta por 12 meses a personas que hayan tenido lagunas de empleo entre 6 y 8 meses, si mal no recuerdo en el proyecto, pero que eleva los montos del asociado, porque hoy día los montos son muy bajos. Y hoy día los montos se elevan hasta 185.000 pesos más o menos en relación a el salario de la persona, que tiene un tope hasta 2 ingresos mínimos mensuales, es decir, alrededor de 1.060.000 pesos quienes van a poder acceder. Y ese es un subsidio que tiene una métrica coherente con lo que se quiere, que es habilitar de manera más rápida y eficiente el ingreso de nuevos puestos de trabajo, de nuevas personas que ingresen al mundo laboral. Y en otro, hablando, subsecretario, conversamos, de hecho, ampliamente usted describió nuevas modificaciones, nuevas iniciativas en el mundo del trabajo. Una de ellas es la negociación colectiva multinivel que usted mencionó. Cuénteme, ¿en qué consiste la negociación colectiva multinivel? Sí, mira, hay una discusión muy que más o menos sobre eso hemos hablado ahora, en términos de que hemos sido muy exitosos en legislar proyectos de ley que tienen que ver con derechos individuales en el mundo del trabajo. Y esto no solo parte de este gobierno, sino que hacia atrás nuestra legislación ha avanzado en derechos individuales. Y eso siempre va a ser muy importante, el poder tener instrumentos más eficientes de subsidios, instrumentos que permitan que las personas concilien su vida personal con la vida laboral. Ahora está en discusión todo el tema de licencias médicas, pero más allá de eso hay un límite para eso, y que tiene que ver con el poder de negociación de las organizaciones sindicales, claro, y por el otro lado el poder de negociación que tienen los empleadores. Y tú recordarás que el código laboral que nosotros tenemos es una legislación que se impuso en dictadura cívico-militar en los años 80. Y ese código laboral es eminentemente un sistema que genera relaciones laborales basadas en los derechos individuales. Y hay una limitación ahí para la negociación colectiva, que preeminentemente da el marco de discusión en la negociación en la empresa. Entonces, de lo que se trata es mirar la experiencia comparada. La Dirección del Trabajo, dicho sea de paso, ahora comunico que ha sacado el 3er número de la revista En Debate, donde básicamente plantea que a partir de la experiencia comparada se revisa que hay mitos que es necesario poder colocar en la discusión para despejarlos, porque los efectos que se asocian supuestamente a generar una negociación que pueda ser asumida por un sector económico específico, por una rama de la economía, correcto, no son tales en países más desarrollados, que ya han podido desarrollar ese tipo de negociación, lo que tiene también efectos positivos en la redistribución de los ingresos, pero al mismo tiempo que genera relaciones más armoniosas dentro del mundo del trabajo, entre las empresas y los trabajadores. Fíjate que hay un dato que es importante resaltar en esta conversación, y es que nosotros en Chile tenemos alrededor de 12.000 sindicatos. Tenemos más o menos un promedio de personas que presentes en las organizaciones sindicales, que es más o menos 100 personas en las organizaciones sindicales. Entonces, con tal cantidad de sindicatos, uno se imagina cuál es el poder de negociación que tienen las organizaciones sindicales. Ahora, esto en algún momento puede ser visto como algo positivo por parte de ciertos sectores empresariales, pero a la larga no es algo deseable, porque genera relaciones menos armoniosas, más disruptivas, hay más espacio para el conflicto, y nosotros, que estamos acostumbrados a dialogar con empleadores y trabajadores, y ahora mismo es un ejemplo de ello el taller que hemos podido desarrollar hoy día en la mañana, tenemos experiencia de que la conversación tripartita y el diálogo social son las herramientas basales que permiten que hayan relaciones más armoniosas. Entonces, como lo ha dicho el presidente de la República, no le tenemos que tener miedo a esa discusión, y es una discusión también cultural, claro, que hay que propiciar, que hay que propender. Por eso el presidente manifestó y reafirmó el compromiso de presentar el proyecto de ley
No es un saludo a la bandera, es un proyecto que va a abrir una discusión importante en el país, y nosotros pensamos que va a ser beneficioso para las relaciones laborales, para la productividad, para el crecimiento económico del país, y en beneficio de todas y todos. Gracias, subsecretario. Otra pregunta, subsecretario. La semana pasada usted estuvo en la región de Los Ríos, sí, junto al ministro Giorgio Bocardo, haciendo la cuenta pública. Exacto. De la cartera. Cuénteme, en retrospectiva, ¿cuáles son los principales logros que se logran concluir de esa cuenta pública en la cartera del Trabajo y Previsión Social? Bueno, haciendo un paneo a propósito de algunas cosas importantes que hemos mencionado, efectivamente la reforma de pensiones, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la ley Karin, que pudimos aprobar el año pasado y que ahora cumple un año de vigencia, implica pensar que hemos hecho cambios importantes de cultura en el mundo del trabajo. El ministro lo dijo en la cuenta pública. Con la agenda que hemos podido desplegar, hemos revalorizado la importancia del trabajo en la sociedad. Y eso no es solamente valorizar el factor trabajo, sino claro, que es valorizar a los trabajadores y a los empleadores. La labor que realizan las personas, finalmente el hecho de haber podido generar la rebaja de 40 horas, la reforma de pensiones. Fíjate que la reforma de pensiones también es un elemento que genera mejoramiento en la formalidad laboral, porque las personas que hoy día están ingresando al mercado del trabajo saben que tienen beneficios concretos determinados en una ley, claro, que van a tener al final de su vida laboral. Por lo tanto, se genera a mediano y a largo plazo un incentivo a la cotización, por lo tanto un incentivo al trabajo formal, que es lo que denomina el concepto de trabajo decente, que es el claro, trabajo con contrato, con protección social, con derechos habilitados para que tengan las personas a propósito de la relación laboral que tienen. Entonces, en síntesis, nosotros, a propósito de la ley Karin también, la ley Karin es la ley que permite que se generen denuncias específicas y que se propicien espacios de trabajo libres de acoso, violencia y maltrato laboral. Y esa es una ley también que desde el punto de vista cultural es muy importante, porque tú sabes que pasamos toda la vida en la casa, en los hogares, las familias, las relaciones jerarquizadas entre los adultos, los niños. Ahí hay variables de cultura también importantes en términos de la violencia que se puede generar en el hogar, claro, pero en el mundo del trabajo también tenemos una relación jerarquizada, y los elementos que constituyen la relación laboral que es jerarquizada también tienen que estar normados para que la violencia tenga un coto. Claro. Y esa ley, a propósito de cómo surgió, que surge de una desgracia que le ocurre a Karin y que termina en un suicidio laboral, es la que permite hoy día que nosotros tengamos abierta la conversación, porque es una ley viva que ha sido muy discutida en estos últimos días a propósito de que la próxima semana se cumple, no, la próxima semana, en los próximos 3 días cumplimos un año donde se van a entregar las cifras globales de la fiscalización que realiza la Dirección del Trabajo y de las pesquisas que realiza con respecto a las denuncias que realiza también la Superintendencia de Seguridad Social. Es una ley muy importante en ese sentido. Quiero recalcar la importancia, la validez, lo positivo de tener una ley que abre una discusión que ha sido muy difícil desde que se crea el derecho laboral el poder asumirla. Estamos en una sociedad y Latinoamérica es un conjunto de países que tienen un machismo muy, muy internalizado, por lo tanto enfrentar eso desde el punto de vista laboral yo creo que es un hecho muy aplaudible para nosotros como gobierno, que no nos deja tranquilos ni conformes, porque es un debate que sigue existiendo, claro, pero que en conjunto de todos estos procesos legislativos nos permite volver a decir que revalorizamos el trabajo y que aportamos con esta mirada para decir que Chile hoy día está mejor preparado para los desafíos que vienen, que están relacionados con cambios más globales, recordando la situación que tenemos en el mundo geopolítica, que es difícil, claro, pero no solamente con eso, sino que también con el cambio demográfico. Tenemos sociedades que están envejeciendo más rápido,
tenemos el surgimiento de la inteligencia artificial y el cambio tecnológico que también potencia transformaciones laborales que son difíciles para países como el nuestro, y las amenazas que están relacionadas con el cambio climático, que generan bolsones de inmigración que muchas veces pueden hacer que un país zozobre en circunstancias que no tenía en su planificación. Todos esos elementos nosotros pensamos que hoy día estamos en mejores condiciones de enfrentar. En específico con respecto al Ministerio del Trabajo, también durante todo este periodo hemos también tenido una discusión acerca de cómo mejorar la institucionalidad del Ministerio del Trabajo, porque además hicimos dos transformaciones internas importantes que creo que es bueno resaltar. Uno es la creación de la División de Políticas de Empleo, que justamente tiene como foco el poder, a la luz de estos cambios en el mundo del trabajo, poder estudiar cómo hacer mejores transiciones laborales, mejor match entre oferta y demanda laboral, y hacer una investigación profunda región a región. Tenemos distintos dispositivos de política pública desplegados en las regiones, como son los observatorios laborales, que antes estaban en el Servicio de Capacitación y Empleo y ahora son parte de la división y que tienen convenios con universidades públicas y centros de formación técnica en cada una de las regiones y que generan estadísticas desagregadas por sector económico en las regiones. Eso también permite que existan otros componentes de la política pública, como son, por ejemplo, los consejos regionales de capacitación, donde hoy día la mitad de la oferta pública de capacitación se discute en cada una de las regiones con distintas organizaciones e instituciones públicas que priorizan cuáles son esas necesidades de capacitación regional. Tenemos hoy día Chile Valora, que es la organización tripartita institucional del Ministerio del Trabajo que se encarga de poder generar perfiles y certificación de competencias laborales, que el año pasado también tuvo un proceso de modernización importante, habiendo podido aprobar el proyecto de ley en el Congreso que permitió su modernización, que hace que hoy día tenga un presupuesto propio, redoblado, que tiene hoy día tres oficinas regionales en Antofagasta, Valparaíso y la otra no me acuerdo. Araucanía, me parece, me están soplando por ahí. Araucanía. Y que nosotros esperamos que en los próximos años pueda tener en cada una de las regiones oficinas. Creamos entonces la división que articula toda la discusión de políticas públicas en materia de empleo, la división de políticas de empleo, y creamos la división de diálogo social. Y la división de diálogo social tiene un enorme desafío que es poder mejorar la calidad de la conversación tripartita a propósito de los componentes que te he mencionado, como el Consejo Superior Laboral, como es la subcomisión minera, y donde tenemos el desafío también de crear otras comisiones sectoriales que puedan hacerse cargo de las discusiones específicas de los distintos sectores productivos que tiene el país, como es salmón en el sur, o como es migración, o como es agricultura, que son sectores económicos importantes en otras regiones que marcan la realidad productiva de cada una de ellas. Subsecretario, respecto de la reforma previsional, uno de los principales ejes programáticos que ha tenido la cartera del trabajo, que ha tenido el gobierno. Este contempla un alza en la pensión garantizada universal, la PGU. Sí, eso es muy importante. Eso sí, viene ahora. Pero viene ahora. ¿De cuánto es esa alza y quiénes la van a recibir? Bueno, conversamos hace un ratito de que un hecho importante de todos estos proyectos de ley que habían sido puestos en discusión con gradualidad. Y hay una gradualidad en el alza de la PGU que en el 1 de septiembre comienza para las personas que cumplen 82 años y más, que va a implicar un alza de 224.000 pesos en promedio que se reciben hoy cada pensionado a 250.000 pesos. Y que en el caso de la región, si mal no recuerdo, asciende a más de 5.700 personas que a partir del 1 de septiembre van a percibir esa alza. Con posterioridad, el próximo año le va a corresponder a las personas que cumplan 75 años y más, en septiembre también, y el 2027 se completa el pool con el alza para todas las personas que cumplen con el requisito de 65 años y más en el alza de la pensión. Es importante también señalar de que esto también contempla el alza para las personas que están en las leyes reparatorias, RETIG, VALEC y
exonerados políticos, y que en el caso de la región ascienden a alrededor de 266 personas, si mal no recuerdo. Y eso es muy importante resaltarlo porque ese es un beneficio concreto que le llega a las personas que por A o B o C motivo no cotizaron en su vida laboral, pero que además, a propósito de que la PGU ahora es una pensión universal, también es un alza que perciben las personas que cotizaron. Entonces, es bueno recordar eso porque nuestro sistema previsional hoy día tiene tres componentes. Tiene un componente no contributivo, que es la pensión garantizada universal, que es como una pensión base. Claro. Que nivela mínimos de suficiencia en relación a los ingresos que tiene que tener una persona para poder suplir sus necesidades básicas. Tenemos el componente del seguro social, que es el componente que genera un beneficio del seguro que es 0,1 UF por año cotizado hasta 25 años, que en el caso de las mujeres se habilita desde los 10 años cotizados y en el caso de los hombres de 20 años cotizados. Y tenemos el componente de la cotización en el sistema de AFP, que en el fondo es el ahorro personal de cada persona. Esos tres componentes, que hay que recordar que el año 2022, al principio de la discusión previsional, se instaló como el sistema mixto, que al principio fue muy resistido, es lo que finalmente tenemos hoy. Claro. Hoy día tenemos un sistema más equilibrado, porque hay que recordar que también ese aumento de la cotización que comenzó ahora en agosto, de un 1% y que va a demorarse 9 años en subir 1% o más porcentaje hasta 11%, si es que las condiciones de crecimiento del país son menos favorables, es con cargo al empleador. Claro. Por lo tanto, aquí volvimos en este periplo legislativo a tener un sistema equilibrado desde el punto de vista que está aportando el trabajador con su cotización, el empleador y el Estado. Por lo tanto, tenemos un sistema que hoy día tiene mayores y mejores condiciones de ser un sistema legítimo de previsión. Recordando que una de las principales críticas que hubo durante los últimos años y que fueron también la base del estallido social, justamente fue la crítica al sistema previsional por considerarlo injusto y que no entregaba pensiones suficientes y dignas para las personas. Subsecretario, respecto de otro hito importante de la cartera del trabajo, que es la ley de 40 horas de reducción de jornada laboral, ¿cómo va su implementación? Bueno, efectivamente, hablamos de 40 horas. En el país se ha producido la rebaja de la primera hora. Yo recordaba hace un rato atrás que tuvimos al principio, antes de la aprobación de la ley, la instalación del sello Empresa 40 Horas. Hasta el día de hoy siguen empresas yendo al ministerio a buscar esa certificación. Es decir, todavía tenemos empresas que están adscribiéndose a las 40 horas, es decir, a toda la rebaja completa sin gradualidad, porque además la ley lo permite. Pero en general hay un indicador que es decidor, y es que un porcentaje muy bajo de las denuncias que recibe la Dirección del Trabajo y por las cuales se generan fiscalizaciones corresponden a infracción a la rebaja. De hecho, tenemos ya una rebaja efectiva en las horas de trabajo de 43,2 me parece a 42, algo, no recuerdo bien el algoritmo, pero que en el fondo da cuenta de que hay un cumplimiento de la ley. Y eso es algo muy positivo en términos de la implementación, porque significa que no hay una mayor resistencia y que por lo tanto esa dificultad que en la discusión legislativa se manifestaba como una crítica de que esto iba a generar la imposibilidad de que las empresas siguieran funcionando. También hay que recordar que la ley genera bandas horarias de ingreso y salida para permitir que los padres y las madres puedan tener actividades más propicias con su familia, poder ir a dejar o ir a buscar a los hijos al colegio. Todas esas consideraciones de la ley están siendo abordadas de manera armoniosa, sentimos nosotros. Por lo tanto estamos contentos en el sentido de que la ley de 40 horas está haciendo el cambio cultural que nosotros pensábamos que iba a producir. Subsecretario, un tema que preocupa mucho, una problemática difícil de abordar, que preocupa mucho a la ciudadanía en general en el país y también mucho, sobre todo en Atacama, sobre todo a los gremios de todos los sectores productivos, es el tema del desempleo.
Desempleo que llegó a 8,9% a nivel nacional en el trimestre de marzo-mayo. Y en Atacama tuvimos un 9,7, o sea, casi alcanzando las dos cifras. En el mismo lapso con un alza de 0,5 puntos porcentuales en 12 meses. Exacto. ¿Qué está haciendo el gobierno para superar esta contingencia? ¿Cómo planifica el gobierno enfrentar esto? Bueno, efectivamente aumentó 0,5 puntos el desempleo en 12 meses en la región, es mayor en hombres, un 9,3 que en mujeres. Ahora, Atacama es una de las regiones más activas del país en tasa de participación laboral. Una región donde hay proyectos importantes de inversión. Claro. En ese sentido, nosotros, a propósito de lo que decíamos anteriormente, hemos desplegado políticas en el caso de lo que es el mejoramiento de la institucionalidad laboral del ministerio, de poder tener una división de políticas de empleo dentro de la cual se ha discutido de manera muy profunda y a partir de la cual surge el proyecto de ley de subsidios que nosotros esperamos que genere condiciones mejores para que las empresas tengan un mejor escenario para poder generar nuevos puestos de trabajo formal. Claro. Y en ese sentido, también hay que mirar la cifra que implica ver que ha habido una disminución de la informalidad laboral desde antes de la pandemia hasta ahora, con cifras históricas que hoy día mantienen la tasa de informalidad alrededor de un 26%. Y eso es algo que hay que mirar también para valorar de que hay condiciones para mejorar la empleabilidad y mejorar las tasas de desempleo. Esto no es una cifra que hay que mirar con la foto, sino que hay que mirar la película completa para entender y para ver, como dije hace un rato, de que hay que mirar el vaso medio lleno, y para eso tenemos políticas como los proyectos de ley que he mencionado, que tienen que ver con el subsidio unificado al empleo, con el proyecto de ley de Sala Cuna, que va a permitir mejores condiciones para que la mujer ingrese al mercado laboral. Gran parte de la masa laboral que está en informalidad son mujeres, por lo tanto nosotros pensamos que que van a haber mejores condiciones con las políticas que hemos desplegado y que estamos desplegando, y en ese sentido hacemos una invitación permanente a poder conversar tanto empleadores y trabajadores para abordar los desafíos que tienen que ver con la productividad y con el crecimiento. Pensamos nosotros ahora con mejores condiciones para hacerlo, porque las personas están con mejores salarios, claro, con mejores condiciones de jornada laboral, y hay políticas desplegadas, discutiéndose en el Congreso, que van a permitir que esas tasas mejoren. Estamos convencidos también que las políticas que hemos desplegado sobre salario mínimo, sobre reducción de jornada y sobre pensiones, que van a permitir que haya un incentivo más durable y de mayor largo alcance para que se creen puestos de trabajo formales, porque personas más contentas y más satisfechas con lo que se les paga y de la forma que trabajan, están mejor habilitadas para poder producir y aportar más al desarrollo del país. Finalmente, subsecretario, usted dentro de nuestra conversación resaltó el proyecto de ley que crea el subsidio unificado al empleo. Hablemos sobre esto. ¿Cómo va a operar este subsidio una vez que se apruebe? Bueno, el subsidio hoy día tiene tres componentes. El que está vigente, como te decía, es el subsidio al trabajador joven, el bono trabajo mujer y el subsidio complementario previsional para jóvenes. Es un subsidio que tiene montos muy bajos, que se da en un periodo de tiempo muy largo, y la gracia que tiene ahora el subsidio unificado es que aumenta los montos, disminuye el plazo a un año, permitiendo que se entreguen montos suficientes para generar incentivos en las personas, que son alrededor de 52.000 pesos que se le entregaría al trabajador, y alrededor de 132.000 pesos, si mal no recuerdo, a la empresa, por un plazo hasta de 12 meses, para personas que hayan tenido lagunas de trabajo entre 6 y 8 meses.
Es importante recalcar que hay 4 focos prioritarios dentro del proyecto de ley discutiéndose. Estos focos son mujeres, obviamente porque sabemos que para las mujeres es más difícil entrar al mercado laboral formal. Ya. Personas en situación de discapacidad, y con esto mejoramos la condición de inclusión dentro del mercado laboral, jóvenes y personas de mayores de 55 hasta 64 años, porque sabemos también que para las personas que tienen más de 55 años es más difícil volver al mercado laboral formal si es que han salido de él. Por lo tanto, esas son las condiciones del proyecto de ley que se está discutiendo hoy en el Congreso. Como he dicho anteriormente, ha habido una buena recepción, se ha producido una discusión muy rica dentro de la Comisión de Trabajo en términos de poder valorar el proyecto, y en las próximas semanas se va a entrar en la discusión y votación en particular del proyecto. Ya se aprobó en general en la Comisión de Trabajo, por lo tanto es probable que haya una discusión más profunda y puede que haya indicaciones también que se puedan discutir en el calor de la discusión por parte de los parlamentarios, y nosotros esperamos que dentro de los próximos meses pueda ser ley antes que termine nuestro gobierno. Esta ha sido la entrevista con el subsecretario del Trabajo, don Pablo Chacón. Esperamos haya sido informativa y entretenida para ustedes. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad acá en Chañarcillo TV, en tu canal de YouTube. Recuerda suscribirte y seguirnos en todas nuestras plataformas. Chao, chao.